Es martes y ya saben, los martes tenemos tertulia municipal. Hoy saludamos a Iñaki Cabasés, a José Núñez, a Jorge Morí y a Ignacio Polo. Iñaki, ¿qué tal estás? Buenas tardes. Muy bien, un poco acatarrado, pero bien. Bueno, normal con los cambios de Eso tiempo, es, ¿no? eso Iñaki, es. gracias por acompañarnos. José Núñez, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muchas gracias por invitarnos. Gracias por estar aquí. Jorge Morí, ¿qué tal? Bienvenido, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Ignacio Polo, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, el encierro que nos da muchos titulares y hoy también, porque se habla de multas de hasta 3.000 euros por mal comportamiento o por conductas inadecuadas en nuestra carrera más popular, ¿no? En el encierro. Multas que se podrían llegar a aplicar este mismo año, en estos próximos encierros, ¿no? A partir del 7 de julio. Ignacio Polo, ¿qué planteamiento tiene la mesa del encierro? ¿Qué idea tiene el ayuntamiento que plantea una ordenanza con una serie de sanciones no solo para los corredores? Bien, perfectamente. La mesa del encierro debatió en jornadas anteriores y propuso un aluvión de ideas, bueno, se han estudiado todas, se han barajado pros y contras de muchas de las propuestas y al final, pues el área ayer en la mesa del encierro propuso 5 puntos, 5 puntos de trabajo. Lo más importante, indudablemente, puede ser la ordenanza, que por primera vez vamos a tener una regulación dando respaldo legal, jurídico, al decreto de alcaldía, por el cual ya dicta una serie de normas de lo que se debe de hacer y de lo que no se debe hacer, lo que está prohibido y lo que no está prohibido. Indudablemente que teníamos cierto problemática a la hora de querer sancionar. Entonces, con la ordenanza, estos problemas desaparecen y cumpliendo, además, algo que en la propia mesa del encierro se comentó, que se pusiese un régimen, que se regulase, que se sancionase, y entendimos que la mejor regulación debía de ser con una ordenanza previa, propia. Habíamos pensado también incluirlo dentro de lo que es la ordenanza de civismo, pero hemos entendido al final que es mejor tener una ordenanza propia. Sí. Y en esos términos se habló ayer, a los grupos se les ha pasado ya la ordenanza y esperamos ahora pues empezar con ellos a tener la participación y debate necesario para llegar a ver si llegamos para tenerla aprobada y operativa en estos Sanfermines. En estos Sanfermines. Bueno, 3.000 euros, veremos a ver si parece excesivo o no ese montante económico, y también hay sanciones de entre 1.500 y 750 euros. Desde luego son cantidades bien altas, ¿no? Elevadas, son cantidades altas, pero a nosotros nos parece que no debe ser eso lo más importante. Es decir, a nosotros lo que nos parece es que hay que enseñar un poco al que no sabe cómo debe correr el encierro. El aspecto sancionador debe ser siempre excepcional y en cualquier caso lo que no puede ser es que el que tenga dinero pueda hacer lo que le dé la gana y el que no lo tenga no. Entonces queremos darle un par de vueltas a eso porque creemos que hay otra posibilidad de sanciones. Es decir, por ejemplo, prohibir correr en el encierro a alguien, incluso declararle mal corredor del encierro, sí. Y alguno de estos que se las da de especial y de divino, pues igual resulta que es de los que anda limpio codazo, el que pone la mano encima de los animales, etcétera. Igual a ese, pues vamos, lo que hay que declararlo mal corredor del encierro. Y yo creo que el tema sancionador no debe ser el más importante, independientemente de que, lógicamente, si se va a hacer una ordenanza es precisamente porque lo otro no tenía cobertura jurídica. Entonces, bueno, pues no va a ser sencillo porque en este momento ya se podrían sancionar actitudes y comportamientos y no se hace. ¿Por qué no se hace? Nunca lo hemos sabido, porque la verdad es que con las imágenes siempre se ha podido identificar a muchos de los infractores, no se ha hecho hasta ahora. Bueno, pues si ahora se puede hacer, y sobre todo para evitar que se produzcan determinado tipo de circunstancias, mejor. Pero ya digo que a nosotros lo que nos parece más adecuado es enseñar un poco cómo debe de ser y comportarse la gente en el encierro. Y yo creo que uno de los aspectos más importantes es que hay que darse cuenta de que un encierro sin gente que lo corra sigue siendo un encierro, pero un encierro sin toros no hay encierro. Luego, por lo tanto, los protagonistas del encierro son los toros y eso es un poco lo que tenemos que tener en el frontispicio del encierro a la hora de regular actitudes, comportamientos, etcétera, etcétera. Bueno, primeras impresiones sobre este asunto, luego veremos también si se puede regular tanto el encierro, que es peligroso por naturaleza, obviamente, porque hombres y toros, bueno, pues convergen en un espacio muy definido, muy estrecho y muy peligroso, ¿no? José, hay que poner, de alguna manera, puertas, entre comillas, al encierro. ¿Estaríais de acuerdo en abundar en esas sanciones? No solo hay que poner puertas, sino que se han puesto, es decir, en el recorrido ayer se comentó una anécdota no pequeña en la mesa del encierro, que era que una de las puertas se ha movido, la del ayuntamiento, y curiosamente se ha movido a como estaba en un principio.
O sea, ¿esto qué quiere decir? Porque el encierro es vivo y como es vivo, pues cambia y tiene que cambiar. Por eso nosotros estamos a favor de esta ordenanza, porque creemos que, bueno, es un paso para la ordenanza, le da cobertura jurídica a un hecho que no se podía sancionar. Bueno, si bien es cierto que había la sanción, pero no se realizaba. Y esto es bueno por dos razones. La primera, pues porque el hecho de estar hoy hablando aquí, pues ya la gente lo está oyendo, ya la gente lo ha leído en el periódico hoy porque me lo han comentado. Es decir, es un motivo más que hay que aplaudir a él. Y en segundo lugar, creemos que como toda ordenanza no es definitiva. De hecho, el año pasado, cuando ocurrió el montón, el día 13, el 14 ya se cambiaron cosas, al día siguiente ya estaban cosas cambiadas, ¿no? Es decir, que una ordenanza, pues con más sentido aún, pues tampoco es definitiva y por tanto le aplaudimos que venga y si hay que modificar o completar, por supuesto, para eso es una ordenanza, no es una ley suprema o superior o no, en ningún caso. Controlar, por cierto, el aforo de la Plaza de Toros también está contemplado en esta ordenanza, ¿no? Que luego se tiene que ver en pleno. Jorge, en principio, ¿qué idea tiene vuestro grupo municipal? ¿Estaríais de acuerdo con este planteamiento? ¿Alguna otra aportación? Bueno, primero dejar claro que la ordenanza es el bando que ya existe, como ya se ha dicho, traspasado a una ordenanza y lo único que se le añade es un régimen sancionador. Nosotros siempre hemos dicho que no podía ser que, por ejemplo, y lo va a entender todo el mundo, si tiras un mechero en un campo de fútbol y le da a alguien, te pongan 3.000 euros de multa y que en el encierro puedas hacer la mayor barbaridad del mundo, poniendo en riesgo tu vida y la de los demás, y que no sea sancionable. Eso no puede ser. Ahora, también es cierto que, y esto ya casi como anécdota, si aplicamos el sentido exacto de la ordenanza y del régimen sancionador y de todos los objetos que tiene la ordenanza, no sé cuántas denuncias se pueden poner en encierro, pero cientos. Por ejemplo, no se puede parar en el encierro, en el corredor, no se puede parar en el recorrido durante la carrera. Bueno, pues eso, si empezamos a denunciar a todo el que se para, eso es una anécdota, no un ejemplo. Yo creo que hay que tener un sentido del equilibrio entre lo que es la seguridad del encierro, que es lo que se está buscando, la seguridad, y la esencia del encierro. Es decir, el encierro es y será el encierro en sí mismo, tiene su riesgo, todo el mundo se mete ahí voluntariamente, y cuanto más lo modifiquemos de esa esencia que tiene, yo creo que puede ser peor incluso para el propio encierro. Yo el año pasado decía, o hace 2 años, que el encierro podía morir de éxito, porque siempre se dice, ¿cuál es el mayor problema del encierro? La masificación. Siempre se ha dicho. Demostramos con números el año pasado que ha habido muchísimos menos corredores que otros años, cuando el año pasado parecía que había sido la hecatombe. Bueno, pues se demostró que había habido mucho menos corredores que otros años. Lo que pasa es que el año pasado sucedieron, pues hubo 2 sucesos pues que marcaron mucho los Sanfermines, que son la Puerta y el cabestro que fue hacia atrás, que fue, pues como todo lo que pasa, pues se extrapola y se engrandece y además va a todo el mundo, pues es mucho peor, ¿no? En ese aspecto. Pero yo creo que es fundamental. Y luego, la gente de aquí, en un porcentaje altísimo, sabe lo que tiene que hacer. Yo creo que hay que hacer especial incidencia en todos los que van a visitarnos. Aquellos paquetes turísticos que pueden venir ya con el encierro dentro del paquete o que les dicen lo que tienen que hacer pero no saben exactamente cómo, que los meten en el recorrido y ahí los dejan. Es decir, todas esas cosas tenemos que lanzar toda la información posible a turoperadores, campings, hoteles, agencias de viaje, etcétera, etcétera, para que por lo menos intentar a través de redes sociales y todos los medios posibles que todo el mundo sepa lo que tiene que hacer y a qué atenerse, porque este año, como se ha dicho, va a haber novedades y va a ser importante sobre todo para la cartera, ¿no? Bueno, veremos a ver cómo vamos debatiendo acerca de este tema. Hay quien piensa, bueno, pues que sobran toda la serie de medidas porque el encierro es algo, bueno, bastante salvaje, así en su propio contenido, efectivamente, porque, bueno, pues sabe que uno puede perder la vida, ¿no?, delante del toro. Esta mañana hemos charlado con el alcalde de la ciudad, con Enrique Maya, con él ha estado nuestra compañera Ollane Garzar. Vamos a escuchar sus palabras y seguimos con el tema. El año pasado hubo encierros con 4.000 corredores y eso es precisamente lo que quieren evitar. Buscan reducir la masificación y controlar el aforo. Y para eso se colocaría un cordón policial aquí al inicio de la calle Mercaderes y otro al principio de la calle Estafeta. El objetivo es sacar del recorrido a cerca de 800 o 1.000 corredores. Todo lo que suponga mayor seguridad para la gente yo creo que es mejor, sí. Y sobre todo en días en los que puede haber más concentración de gente en malas condiciones. También es importante dejar a la gente que quiera participar en
en el encierro. Se está viendo todos los años, la masificación es exagerada. Tendrán que hacerlo con mucho tiempo, si no se les complicará muchas mañanas. Pero hay más novedades. Unas propuestas que van a venir ya desde el área de seguridad ciudadana para ser debatidas. Una de ellas podría ser la de eliminar esta otra barrera de agentes de policía municipal para limitar el riesgo que corren. En su lugar se colocaría señalización horizontal. Ya, hombre, a mí me parece mejor la barrera policial. Siempre hay algún valiente, algún pirao que baja más, pero yo creo que con la velocidad que llevan los toros ahí no creo que haya muchas valentías. También plantean sanciones económicas para las imprudencias de corredores, espectadores o vecinos. Se catalogarán los comportamientos inadecuados y se regularán a través de una ordenanza. Además, podrían instalar una pantalla en la plaza del ayuntamiento con consejos sobre la carrera. También se harán campañas de información con los turoperadores para evitar grupos de turistas que sin casi información se aventuran a correr el encierro. Además, proponen controlar el aforo del coso taurino todos los días para evitar que se introduzcan objetos que luego puedan ser lanzados. Pues ahí tenemos esos dos detalles, por lo menos que extraemos de esa información, la posibilidad de limitar el aforo a la plaza de toros, evitar que se lancen cosas, ¿no?, desde ese lugar, y también, bueno, y sorprende un poco, la posible eliminación de la barrera policial, bueno, pues que es también otro de los momentos o de las imágenes que yo creo que todos tenemos en nuestra retina, ¿no? No es del todo exacto. La barrera Yo creo que... No es del todo exacto, no. Se elimina la barrera No se de elimina. policía. Se No, pone lo que más pasa La es que barrera de policía se retira- mantiene. se retira Lo por único que seguridad. se va a retirar unos segundos antes. Claro, es para decir, que haya tiempo a lo que no retirarse. podemos es a unas personas que están haciendo su trabajo, Sí. que no son voluntarios en el recorrido del encierro, que se van a soltar unos toros, no podemos tenerlos cuando ya los toros están en la calle, que es cuando ellos se retiran. Pero cuando van a estar ahí manteniendo y una raya pintada, y ya sabrá, porque habrá información suficiente para que sepan la norma. Y cuando se vaya a tirar el cohete, antes de que salgan los toros, se retiran a sus burladeros. Sí. Y entonces ahí está la responsabilidad de los corredores de Claro. que vayan hacia la res o no. Sí. Si lo hacen, incumplen la norma y sean sancionados. También ahora existe esa prerrogativa, esa prohibición, y cuando se retiran los policías, los corredores, algunos corren hacia atrás. Lo que ocurre que no se les había puesto el límite de dónde tienen que pasar. Entonces ahora se les pone la raya, se les pone un espacio de seguridad, de expansión cuando se quite la barrera de policía, y deberán de saber que de ahí no pueden pasar. Pero la barrera policial existirá hasta unos segundos antes de que esté todo en la calle, Claro, a veces... para evitar precisamente el riesgo de un policía. Sí, sin duda, que también puede... Claro. Corre un riesgo importante, Claro. ¿no? Sin duda alguna. Jorge. Bueno, pues en esto yo fui un poco escéptico ayer en la reunión, porque claro, te pones a pensar y dices, tiran el cohete, los policías se retiran, dejas ya libre el camino, los nerviosismos, la adrenalina, el encierro, los toros, todos los que están ahí, tienen 3,5 metros con una raya de la que no pueden pasar, hay empujones, la gente quiere bajar. Es decir, la sensación que me dio a mí de primeras no fue decir, es imposible, esto no se puede cumplir, van a denunciar a todo el que pase. Claro, luego te pones a analizarlo con más detenimiento y dices, bueno, los que están ahí son casi siempre los mismos. Yo creo que se puede hacer una buena campaña con ellos para explicarles cómo son las cosas. Lo del riesgo de los policías es evidente, que no se puede tener un policía hasta que un toro esté a 25 metros porque se cae o le empujan o le pasa algo y puede haber algún problema muy serio. Y es una cuestión ya de que la gente que está ahí lo entienda. Esto no es una vuelta ciclista, esto es el encierro. Aquí se sueltan unos animales y cada sálvese quien pueda. Entonces, no sé hasta qué punto eso... Bueno, es una buena medida, es una medida. ¿no? Yo creo que buena, pero una buena medida si se cumple. Ahora ayer el director del servicio, perdona que te haya interrumpido, fue muy interesante una cosa que dijo, y lo dice la ordenanza, emplea la palabra por primera vez de peligro. Y es verdad, es que es peligroso. Pero la anécdota está en que, claro, como dijo ayer el director del servicio, del área, decía, claro, es que en 1 minuto y medio ocurren muchísimas cosas. Y es que realmente es que ocurre una barbaridad. No solo los 2.000 que están corriendo, sino la policía que está, los servicios de ambulancia, los teléfonos funcionando, las cámaras. Está el volumen de cosas que ocurren en 1 minuto y medio, que realmente eso se lo hace aún más peligroso. Difícil de controlar, sin duda. Lo que pasa es que yo creo que efectivamente el encierro sigue siendo lo que es. Y claro, efectivamente ahora hay una serie de novedades. Por ejemplo, cuando el encierro se convierte en un espectáculo y quienes están participando de él quieren ser espectadores. Yo creo que ahí radica un poco el problema, que es cuando la gente quiere ir a hacer fotos,
quiere estar a que le hagan fotos a él. Es decir, cuando ya se transforma un poco el encierro y ya pierde protagonismo lo que he dicho antes, es decir, que son los toros yendo hacia la Plaza de Toros de Pamplona y por lo tanto el que corre ahí asume un riesgo. El problema es que ahora el riesgo pues se asume pues con más gusto en la medida que además forma parte del espectáculo y le convierte en protagonista, yo creo que al que no lo es, ¿no? A mí me parece que el tema de los policías municipales, a mí me gustaría que algún día visualizásemos unos cuantos encierros cuando se rompe la barrera de los municipales, ¿qué es lo que ocurre? Primero, porque yo creo que nunca jamás le ha cogido un toro al municipal, lo cual no quiere decir que no, efectivamente no haya que... Pero es que lo que no debemos olvidar es que el espacio donde está la barrera de los municipales es un muro a la derecha y un muro a la izquierda. Y los municipales y muchos de los corredores que se lanzan hacia abajo van buscando la primera valla accesible. Porque claro, es que por detrás tienes unos cuantos metros, son 80 metros, no sé cuántos, que efectivamente no tienes más que muros a la izquierda y muros a la derecha. Y por lo tanto no tienes escapatoria, vamos, quien no quiera estar corriendo. Entonces yo creo que son menos de los que se habla los que bajan hacia los toros y habría que ver por qué bajan hacia los toros. Alguno bajará pues porque efectivamente quiere encontrarse con ellos y empezar a correr hacia arriba. Yo, vamos, ese ritmo de bajar corriendo hacia abajo para luego irte hacia arriba, en fin, no creo que haya mucho gimnasta que lo pueda hacer en el encierro. Pero me parece que son detalles un poco a analizar, porque no creo que el tema de la barrera sea lo más importante ni lo más relevante, sino, por ejemplo, qué sistema de protección puedes encontrar los municipales, porque yo dije ayer, bueno, pues igual resulta que con medios mecánicos puedes conseguir el mismo objetivo, que igual es, dicen, oye, eso no se puede ni plantear porque un medio mecánico en mitad de la calle no se puede poner, bueno, pues es posible. Pero quiere decir que debíamos de analizar un poco con más detenimiento, y ya digo, independientemente de lo que es la ordenanza, qué mejoras se pueden incorporar en el encierro. Antes hacía referencia, Pepe, a un acto, a un hecho, que es el que se produjo el 13 de julio del año pasado, el Montón. Ayer, por ejemplo, oíamos una explicación que a mí la verdad es que yo estaba además allí. Y entonces me parece absurdo que a estas alturas se diga, no, después de revisar los vídeos, la Policía Foral no tuvo nada que ver en el asunto, cuando todos vimos que ese abrir un poco la puerta para que pasasen los policías forales es lo que hizo que la gente que llegaba allí y tal, pues alguno empujó la puerta y automáticamente ya no se pudo cerrar. Y por lo tanto eso es así de claro. Y prueba de ello es que al día siguiente no es que se cerrase la puerta antes, es que se quitó ese paso de los policías forales. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta que ese había sido el problema. Eso generó un montón y eso hizo que al día siguiente corriesen menos corredores. Pero lo que estuvimos constatando en la anterior reunión de la mesa del encierro era que el encierro ha durado lo mismo con 4.000 corredores que con 1.300. Es decir, que a veces esa masificación de la que se habla, que es cierta, no genera más riesgo, ni genera más entorpecimiento para el desarrollo del encierro, sino que es precisamente cuando se convierten los que están participando en el encierro en espectadores, cuando realmente se producen los momentos de peligro y cuando realmente se producen las aglomeraciones. ¿Creéis que puede disuadir a algunos posibles corredores de venir a Pamplona, quizá porque se puedan conocer estas multas? Porque este tema puede saltar sin duda alguna también al ámbito nacional. ¿Puede disuadir o no? Bueno, lo que yo no sé si va a disuadir o no, pero dentro de los 5 puntos que ayer se presentaron por parte del área de seguridad ciudadana a la mesa del encierro está la de intensificar la labor que hacemos en origen con los extranjeros que nos visitan, porque para que sepan qué es lo que pueden y qué es lo que no pueden, cuál es la realidad del encierro y no la que le hayan podido vender, pues, no sé, alguien que tenga intención de hacerlos venir a Pamplona mediante un tour operador o lo que fuere. Queremos que tengan eso muy claro. Se actúa y se trabaja con las embajadas de los distintos países que habitualmente mandan más personas, se actúa sobre aquellos alojamientos que suele ser lo normal que empleen las personas que vienen, y aparte de todo, pues la labor informativa que también se va a emplear durante el recorrido del encierro, y esperemos que eso les dé una visión real y que vengan sabiendo a qué vienen y que no se dejen engañar de algún tour operador. Todo parece indicar que este tema se aprobará en pleno. En principio no hay muchas matizaciones o, bueno, no hace pensar o presagiar que no se llegue a aprobar. Lo iremos viendo porque nos iremos lo han viendo entregado poco a la poco. ordenanza hoy. Aquí han salido ideas que a mí sí me gustan mucho. Bueno, por no ponérselo demasiado fácil, que es broma. No, tenemos que estudiar la ordenanza. Hay que nos estudiarla, esta pero vamos, mañana, no. pues para ver si, porque yo creo que el problema no es tanto el problema de la ordenanza,
sino el hecho de que las medidas no sean, ya digo, o sea, que no favorezca, por ejemplo, a que uno que tenga dinero diga, exactamente Me igual da que igual la y ordenanza, pago. ¿no? Eso es, pago. Y tengo ya, la correcto. foto para siempre en mi Eso casa, es, ¿no? sí, porque normalmente, hombre, los sucesos de 3.000 euros, que es un poco como has abierto el programa, pues eso son correr en bici, con patines, o sea, es decir, cosas que normalmente Que no son se más dan. trambóticas. Las graves, que Bueno, pueden ser las que nunca más se sabe inciden en el lo que puede encierro, suceder son también, hasta ¿no? 1.500 euros. Quiere decir que, bueno, pues, Sí, sí. pues Sí. igual resulta que algún tour operador de esos trae a algún extranjero de esos australianos, dando que, y le mete los 1.500 euros de la posible multa en el paquete y a correr. Entonces, claro, es que no debemos olvidar también que hay gente que viene, bueno, pues De que todas tiene maneras, posibilidades yo creo económicas. que ¿no? el que viene a correr va a venir. El Sí. de otras ciudades de España. Sí, no, eso está claro. Y además lugar a porque dudas, sí, sí. viene a correr y viene Sí, sí. pensando en que él no, El problema es además, el que viene a no va correr para cometer- salir en la tele. Ese es el problema. no va a cometer Sí, sí. ninguna barbaridad. Claro. Tienes razón en lo que has dicho, el que viene a correr a que se le vea Eso es. y a estar cerca para poderse llevar el recuerdo, y yo creo que eso es lo que hay que erradicar totalmente. Es decir, Claro. cuando El yo hablo riesgo de la de esencia crear- del encierro, yo tengo un problema personal muy serio, porque claro, como concejal tengo que intentar buscar la máxima seguridad del encierro. Como yo, Ciudadano. de cuando corría el encierro, yo no haría nada. Nada. Yo tengo un amigo que decía, yo sacaría rinocerontes y pondría todo ciego. Pero bueno, eso era una exageración, ¿no? Es decir, el encierro es el encierro, punto. Que sabe, el que se mete, ya sabe a qué se mete y ya está. Yo personalmente siempre he dicho el encierro es así y así ha sido y así tiene que ser. Ahora, como concejal, pues al final sabes que la responsabilidad del ayuntamiento es muy importante y tienes que intentar buscar la mayor seguridad posible. Entonces, en ello estamos ahora, ¿no? No En te buscar olvides la que mayor muchas veces seguridad. esa seguridad también se da con belleza. Es decir, el que se haya puesto en el suelo, en las calzadas, se pusieron unas medidas de seguridad, le ha dado belleza al encierro también. Bueno, le ha dado belleza, pero tú no sabes lo enfados que están algunos corredores o muchos de la estafeta, sí. que antes el encierro era un placer en la estafeta cuando los toros se caían, se rompían y te podías meter entre todos a correr, que eso para un corredor es la bomba. Ahora, Bueno, claro, es que todo difícil depende. llegar al consenso, depende, ¿no? todo depende. En este tema, pero seguiremos abundando en él, aunque todavía estamos en marzo, ¿eh? Bueno, ya falta menos. Marzo, abril, mayo, junio y julio. Todavía nos Falta queda menos. bastante para hablar del encierro y otras cuestiones relativas a los Sanfermines que ya comenzaron la semana pasada con la novedad que planteó el alcalde de la ciudad bueno, pues quiénes van a ser los protagonistas del chupinazo este año. Como saben ustedes, Cruz Roja y el enfado consiguiente del Grupo Municipal de Bildu, al que en principio por ese acuerdo no escrito le correspondía el honor de lanzar el chupinazo. Pero seguiremos hablando de esto y de otros matices, seguro, en torno a nuestras fiestas. Iñaki Cabasés, gracias. Gracias. Gracias, José Núñez. Gracias, Muchísimas Jorge Morí. Muchas gracias. Ignacio Polo. Muchísimas gracias a todos. Nosotros seguimos después de una pausa. Les vamos a hablar del uso medicinal del cannabis.